Buenas tardes, mi nombre es María Fernanda Barrera Gómez, de la Corporación Universitaria del Caribe SECAR, de la Facultad de Humanidades y Educación, de Licenciatura en Pedagogía Infantil. Segundo semestre. Este video es para la clase de Desarrollo del Lenguaje, presentado a la licenciada Beatriz Mejía. Buenas tardes, mi nombre es Natalia Tomay Gómez, soy estudiante del segundo semestre de Pedagogía Infantil de la Corporación Universitaria del Caribe. La materia es Desarrollo del Lenguaje, con la tutora Beatriz Mejía. Buenos días, mi nombre es Yarlet del Carmen López Díaz, estudiante de licenciatura en Pedagogía Infantil de la Corporación Universitaria del Caribe SECAR, Lorica, Córdoba. En la asignatura Desarrollo del Lenguaje con la tutora Beatriz Mejía. Introducción. El lenguaje siempre ha sufrido una controversia por las diferentes teorías del origen del lenguaje, tras la realización de numerosas investigaciones. Se dice que el lenguaje es aquella facultad que el hombre contiene para comunicarse con sus semejantes, valiéndose de un sistema que consta de un conjunto de signos lingüísticos y sus relaciones. La adquisición hace referencia al proceso que una persona puede conseguir o adquirir algo que le resulta beneficioso. La adquisición en el lenguaje es un proceso importante en los niños y las niñas, ya que empieza desde temprana edad, en donde se adquieren habilidades para comunicarse o expresar las cosas que ellos desean o quieren. Existe una gran variedad de teorías de la adquisición del lenguaje, las que han ido desarrollando, influenciadas por las distintas disciplinas a las cuales pertenecen sus autores, por el nivel del desarrollo científico y por la época en la que han sido formuladas. A continuación, presentaremos algunas de las teorías de la adquisición del lenguaje en nuestro cuadro comparativo. Teorías de la adquisición del lenguaje. Nuestro primer exponente teórico es Noam Chomsky. Noam Chomsky es un filósofo, lingüista, historiador, psicólogo, crítico social y activista político estadounidense, famoso principalmente por sus aportaciones a la investigación sobre el funcionamiento del lenguaje. La teoría de Chomsky es la teoría inaísta. Esta nos dice que los seres humanos poseen conocimientos y estructuras mentales que son previas a la experiencia. En la teoría innatista encontramos unos términos básicos, como innato, lenguaje preprogramado y programado biológicamente. Innato nos dice que es algo que no es aprendido, sino que pertenece a la naturaleza del ser desde su origen o nacimiento. En los objetos de estudio, Chomsky dice que la adquisición implica una competencia lingüística, que el lenguaje en los niños se da de manera innata. Entre los aportes, Chomsky postula la existencia de un dispositivo cerebral innato y dice que el lenguaje es innato, genético y empirista. Según Chomsky, los factores que intervienen en el aprendizaje es la lengua materna, porque dice que es la única que le permite al niño interactuar con el medio que lo rodea. Y para Chomsky, se evidencia el aprendizaje cuando se utiliza un lenguaje intuitivista, en donde los niños están preprogramados para que su lenguaje fluya de una manera voluntaria. A partir de estos términos, podemos decir que para Chomsky la adquisición y el desarrollo del lenguaje se basa en que el niño o la niña al nacer tienen unas características innatas y a partir de ahí desarrolla el lenguaje a través de unos estímulos. Hoy vamos a hablar sobre las teorías de la adquisición del lenguaje. Teóricos exponentes por Piaget. Denominación de la teoría constructivismo. Términos básicos: comportamiento del ser humano, desarrollo cognitivo, construcción cognitiva y progresiva. Objetivos del estudio: el niño aprende por medio de experiencias a la manipulación de objetos. Aportes:
El ser humano es capaz de procesar información adquirida del entorno que lo rodea y asimismo la puede transformar en un nuevo conocimiento. Factores que intervienen en el aprendizaje. El niño va desarrollando sus habilidades comunicativas mediante la experiencia que va adquiriendo del entorno que lo rodea. ¿Cómo se evidencia el aprendizaje de los niños? El conocimiento se centra y se desarrolla a través de la interacción del medio del entorno que rodea al niño. Piaget afirma que la adquisición del lenguaje va ligado con el desarrollo cognitivo. Esto quiere decir que si no hay inteligencia, no hay lenguaje. Ahora seguimos con el segundo exponente, que es Skinner. Denominación de la teoría. Teoría conductista. Términos básicos: estímulo-respuesta, recompensa-castigo, condicionamiento operante. Objetivo del estudio: el niño es capaz de responder a un estímulo siempre y cuando este sea reforzado. Aportes: el desarrollo del lenguaje depende de un estímulo que siempre y cuando sea apropiado o inapropiado. Factores que intervienen en el aprendizaje. Los padres son encargados de un proceso adecuado del lenguaje del niño. ¿Cómo se evidencia el aprendizaje de los niños? El niño al principio imitan conductas percibidas de su entorno, luego comienzan a asociarlas con palabras, objetos o situaciones. Lo que nos quiere decir Skinner es que el proceso de adquisición del lenguaje se da de forma mecánica, a través de acondicionamiento. Esto quiere decir que el aprendizaje se da a través del estímulo y respuesta. Leo Vygotsky, 1896-1934, psicólogo ruso conocido por su teoría sociocultural del desarrollo cognitivo. Defendió la idea de que la interacción social juega un papel crítico en el aprendizaje infantil. Su teoría abarca la relación entre el lenguaje y el pensamiento, el cual se basa en los cambios culturales. Nos dice que el niño interioriza los procesos mentales de lo que observa en su entorno social. Luego lo pasa al plano individual y lo aplica a sus aprendizajes. A pesar de que esta teoría afirma que la lengua y el pensamiento algún tiempo son independientes, Vygotsky mantiene que el desarrollo intelectual y la interacción social conducen a una historia que crea el lenguaje en el ser humano. Jerome Bruner, 1 de octubre de 1915, psicólogo y pedagogo de Estados Unidos, Nueva York. Sus estudios los realizó en la Universidad de Harvard y Duke, padre de la psicología cognitiva. Su teoría neurolingüística plantea que el rol del ambiente exterior implica en el desarrollo de los aprendizajes infantiles, el cual, a través del descubrimiento, el ser humano adquiere capacidades neurolingüísticas. Bruner, al igual que Vygotsky, afirma que el niño aprende a hablar a través de la interacción con la madre o el entorno, el cual daba lugar a sus aprendizajes, denegando así a lo innato el origen de la adquisición del lenguaje. Conclusiones. Cada teoría se centra en que el ser humano tiene la capacidad de aprender el lenguaje. Uno como profesor tiene que tomar un punto de partida midiendo el conocimiento de cada estudiante para así ayudarlos a realizar sus actividades o las actividades que no les coloquen. El ser humano aprende a comunicarse desde su nacimiento y durante la infancia, desde que adquiere diferentes formas lingüísticas y los contenidos de aprendizaje, los cuales utiliza para la interacción, como medio de la expresión corporal, para explorar con su entorno y aprender de él a través de actividades como el juego, la lectura, las imitaciones, los gestos y las narraciones de viva voz. A mi pensar, la adquisición del lenguaje tiene un poco de todas las teorías presentadas. Por ejemplo,
Si analizamos en un aula de clase de 22 niños, donde cada uno es único en su actuar y en su pensar, el caso de un niño que vive o que su entorno es un lenguaje fuerte o uso de palabras soez, el niño no dice malas palabras, como si naciera con la idea de que esto es incorrecto. Otro es el caso del niño que se muda a otra ciudad u otro país, donde debe aprender un nuevo idioma o imitar un nuevo acento, con el que interactúa en ese entorno y lo adapta a lo que se le ofrezca. Muchas gracias. Estoy de acuerdo en que la mayor influencia en el lenguaje verbal de los niños y las niñas y en la adquisición viene dada por el ambiente y el entorno que rodea al niño, pero también se puede decir que los niños y niñas tienen algo interno que hace que su lenguaje fluya de una manera voluntaria. Gracias.